bueno que es el Señor. Que Dios los bendiga ricamente. Dice en la palabra de Dios que donde dos o más están reunidos en mi nombre, allí yo estaré, dice el Señor. ¿Quién ha venido en el nombre de Jesús hoy acá a este lugar? Amén. Entonces el Señor está. El Señor está acá con su presencia. El Señor está con su amor, con su bondad. Y si yo no sé cuántas personas han venido por primera vez o segunda vez o que no conocen al Señor, desde el momento que entraste a este lugar, la presencia de Dios está abrazándote. La presencia de Dios te está diciendo que te ama, que si has venido hoy a este lugar o si estás escuchando en este día estas palabras, el Señor desde el vientre de tu madre te ha amado y quiere tener una relación contigo. Quiere que en este día tú encuentres la salvación y el perdón de Dios en este lugar, en este momento, en este tiempo. No dudes de abrir el corazón a Dios. Hace 38 años, un día abrí mi corazón a Cristo y hoy sigo cantando estas canciones. Dios es bueno, Dios es fiel. Y muchos de los que están acá podemos decirte lo mismo. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Dios ha sido fiel con cada una de las palabras que ha escrito en el libro de la vida, en su palabra. Por eso el gozo que tenemos al alabar y adorar el santo nombre del Señor. Dios es bueno. Y habiendo dicho esto, los invito a todos los adolescentes y a los que hacen escuela de fundamento. ¿Así es? ¿Ah? Gracias. Bueno, todos ustedes pueden pasar a sus lugares a aprender más de Dios. A ver. Bueno, que Dios los bendiga ricamente. Escuchen mucho la lección, aprendan mucho. Dejen que Dios los ministre. Si hay una característica de los hijos de Dios y de los siervos de Dios, es que han sido sellados, han sido dentro suyo, hay una marca que Dios la puso en nuestras vidas desde el momento que hemos creído en Cristo, y ha sido la fe. Ha sido una marca que el Señor ha puesto en todo aquel que ha recibido a Cristo en su corazón, aquel que le abrió su vida al Señor, ha puesto una marca en nuestra vida que es la fe. Y dice en la palabra de Dios en Hebreos 11:1, es pues la fe, la sustancia de las cosas que se esperan y la demostración de las cosas que no se ven. También dice en la palabra de Dios en Hebreos 11:6, dice así la palabra de Dios que, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es menester que al que a Dios se allega, crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Pero también en la palabra de Dios, en Santiago 2:14, miren lo que dice en Santiago 2:14. Hermanos míos, ¿qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras, acciones? ¿Podrá la fe salvarle? Y había algo que
los discípulos en un momento dado le decían al Señor, los que creían en el Señor, llegaron un momento en que se pararon y le dijeron al Señor, Lucas 17:5, le dijo y le dijeron los apóstoles, Pedro, Juan, Santiago, todos los que estaban, aumentanos la fe, aumentanos la fe. Y en la palabra de Dios, cuando nosotros empezamos a hablar de hombres de fe, usted lee en Hebreos capítulo 11, y yo les recomiendo que si muchas veces voy rápido y dando algunos mensajes, porque nosotros muchas veces estamos acostumbrados a dar la palabra de Dios y vamos rápido, usted escuche de nuevo la palabra, usted escuche de nuevo y lea los versículos y los lea tranquilamente. Escuche, empiece usted a verlo cada versículo, a descubrirlo a cada versículo, a saborearlo a cada versículo de la palabra de Dios. Mire, si hay algo que el Señor, como 8 o 9 veces reitera el Señor Jesús, dice, el que tiene oídos para oír, oiga. Y en la palabra de Dios nos mencionan muchos hombres de fe. Yo he sacado algunos nada más, en los cuales nosotros podemos ir descubriendo y leyendo la historia de esos hombres y mujeres de fe. En la palabra de Dios nos menciona a Abraham, nos menciona a Moisés, nos menciona a Noé, nos menciona a Daniel y sus amigos, Sadrach, Mesach, Abednego, ¿se acuerdan? Nos menciona a David, nos menciona a Juan el Bautista también. Y también nos menciona a María, la mamá del Señor Jesús. Nos menciona a Débora, nos menciona a Ana, a Ruth, a Loida, a Eunice. Nos menciona en la palabra de Dios como hombres de fe a Pedro, a Pablo. Y cuando yo me ponía a pensar en estos hombres de fe que están en la palabra de Dios, pero también hubieron hombres de fe y mujeres de fe que marcaron nuestras vidas. Yo me ponía a pensar eso, qué persona de fe marcó mi vida? Y sabe que yo me acordaba de Selva Silva, quizá algunos la han conocido acá. Yo me acordaba de Pablo, mi hermano. Y así empezaba a recordar. Yo empecé a escribir acá algunas personas que me marcaron. Y puse Oscar, puse Ivy, mi mujer, Armando, Nicolás, Noemí. Y no sé, quizás mientras yo estoy hablando, acá en este momento usted se está acordando, esta persona de fe marcó mi vida. No sé si usted tiene alguna persona que marcó su vida en la fe. Yo sí, tengo muchos. No sé, a ver quién tiene personas que ustedes la miraron y fueron como Juan el Bautista, que iban abriendo y que le iban marcando a usted un rumbo y le decían, por este lugar es. ¿Cuántos tienen personas que han visto de fe? Amén. Muy bien, muy bien. Gloria a Dios. Qué lindo que tengamos esa humildad para descubrir a alguien que nos esté guiando o nos esté dando un ejemplo de vida. Pero hoy hay una pregunta. Ahora te hago una pregunta. Dice que estas personas de fe que hemos mencionado, tanto Abraham, Moisés, Noé, eran personas que tenían una característica. Y esa característica, mire, cuando yo tenía que traer la palabra, días antes de traer la palabra, de que me digan que tenía que traer la palabra de Dios a este lugar, ya el Señor me venía hablando de algo y de alguien en la palabra de Dios. Porque el Espíritu Santo nos habla, nos va hablando. Y el Señor me venía hablando de Juan el Bautista.
de algo que dijo Juan el Bautista que me tocaba y me tocaba y me tocaba mi mente. En un momento Juan el Bautista lo miró a Jesús y dijo: es necesario que yo mengüe y que Cristo crezca. Esta palabra me llegó. Esta palabra Dios me habló. Y el título de este día, del mensaje, es más de Dios. Es necesario que Cristo crezca en mi vida. Que Cristo crezca en mi vida. Y cada día, escuchen bien, cada día mis caprichos, mis emociones, mi voluntad, mi egoísmo, mis envidias. Dice, es necesario que cada día vaya menguando y que cada día en mí vaya creciendo Cristo Jesús. Amén. Y esa palabra es la palabra que Dios me dio para la iglesia en este día. Es necesario que yo mengüe, pero que Cristo crezca en mi vida. Y quería traerle el ejemplo en Hechos capítulo 9 de una persona que le pasó igual que a nosotros. Hechos capítulo 9, versículos 1 al 6. Voy a dar el ejemplo de un hombre que hemos citado, un hombre de fe. Y quizás muchos de los que estamos acá nos vamos a sentir que eso me pasa a mí también. En este proceso de que Dios quiere hacernos un hombre, una mujer de fe. Y quiero decirle que fe no es tan solamente orar por un enfermo y que se sane. No es tan solamente decir que va a pasar algo y que suceda. No, la fe es más grande. La fe es más grande y lo vamos a ver acá. Dice en Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, desde el versículo 1 dice, y Saulo. ¿Saulo quién era? Era un hombre que odiaba a los cristianos, que odiaba a la iglesia del Señor. Y es más, dice en la palabra de Dios que Saulo era un hombre que si hoy estuviera acá viviendo en este tiempo, vendría por todos los cristianos. ¿Es así o no es así? Así dice la palabra de Dios. Y dice que el hombre en su corazón y en su mente estaba a destruir al pueblo de Dios. A todo aquel que se llame cristiano quería destruirlo. Y Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al príncipe de los sacerdotes y le dijo, y demandó de él letras para Damasco, para ir a una ciudad que se llamaba Damasco, a la sinagoga, a las iglesias, para que si hallase a algún hombre o mujer de esta secta, o sea, de los cristianos, los trajese presos a Jerusalén. Y yendo por el camino, aconteció que llegando cerca de Damasco, súbitamente le acercó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra. Cuando dice eso en la palabra, dice una luz del cielo, se le apareció Dios, se le apareció Jesús, se le apareció Cristo como nos pasó a nosotros. Y cayendo en tierra, él se postró. Oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y él dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues.
dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que haga? Y el Señor Jesús le dice: levántate y entra a la ciudad y se te dirá lo que conviene hacer. Hasta acá nomás. Dentro de estos versículos he visto tres cosas dentro de este ejemplo, de estos pasos de fe que tiene un cristiano y que nos ayuda a nosotros a aumentar nuestra fe. Mire, Saulo era un hombre que no creía en el Señor. No creía en el Señor Jesús. Pero de repente vino un día la luz de Dios. Y aquel que no conoce a Dios puede recibir en esta noche la luz de Dios. Y dice que cuando él vio la luz de Dios, se postró, se arrodilló. Y que él escuchó. Diga conmigo: escuchó. Primera cosa, si nosotros queremos que Cristo crezca en nuestra vida, nosotros debemos aprender a escuchar la voz de Dios. Primer punto, si nosotros queremos crecer y ser hombres y mujeres de fe, si queremos ser cristianos de fe, llenos del Espíritu Santo de Dios, llenos de Dios, que queremos que Cristo sea lo más grande en nuestra vida, tenemos que aprender a escuchar. Por eso el Señor a cada momento le reiteraba: el que tenga oídos para oír, oiga. Muchas veces nosotros estamos acá en este lugar y no estamos escuchando. Muchas veces nosotros venimos a este lugar y no estamos durmiendo. Muchas veces nosotros estamos más interesados por los WhatsApp que nos están entrando, por lo que nos está hablando el vecino, que escuchar lo que Dios nos está diciendo. Muchas veces estamos más interesados en decir: ¿quién viene a dar la palabra hoy? Y no en decir: Señor, háblame. Señor, háblame. Yo necesito salir de este lugar lleno de ti, lleno de tu palabra, lleno de tu voz. Y dice que en ese momento Saulo se postró y le dijo: Señor, ¿quién eres? Él no lo conocía. Y Jesús le dijo: yo soy a quien tú persigues. ¿A quién estaba persiguiendo Saulo? A los cristianos, a los que creían en Jesús. Y dice en la palabra de Dios que Saulo le dijo: Señor, ¿qué quieres que haga? Mire, hay un versículo en la palabra de Dios que lo voy a citar nada más. El que está anotando, anote. Santiago 1:22 dice: no solo escuchemos la palabra de Dios, sino que la pongamos en práctica. Porque hoy nosotros vamos a salir y vamos a decir: qué linda lo que habló el hermano, por ejemplo. Otros van a decir: che, me he aburrido entero. Pero, y de repente dice en la Biblia que no tan solamente tenemos que ser oidores, sino hacedores. Y acá está un punto de Pablo. Dice que no tan solamente se postró, lo escuchó al Señor, sino que le dijo: Señor, ¿qué quieres que haga? Dice que estaba postrado y le dijo: Señor, ¿qué quieres que haga? Y en ese momento el Señor le dijo: te vas a levantar y vas a ir a un lugar donde yo te voy a decir. Segundo punto, Pablo obedeció. Mire, si nosotros escuchamos la palabra de Dios y no somos obedientes,
no sirve de nada. Segundo punto, Pablo obedeció. Pablo accionó. Pablo empezó, ¿saben qué? Dice que se levantó y empezó a caminar, a avanzar, de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a la palabra que Dios le había dado. Amén. Segundo punto, obediencia. Pero de repente le pasó algo dentro de la obediencia que nos pasa a todos aquellos que hemos creído en Cristo. Cuando nosotros empezamos a obedecer al Señor y empezamos cuando viene el Señor y nos da una palabra de transformación en nuestra vida y una palabra que nosotros tenemos que empezar a caminar en fe porque Dios me dio esa palabra, empiezan a venir las pruebas. ¿Se acuerdan? En la palabra de Dios hubo un ejemplo muy claro cuando el Señor Jesús le dice a Pedro: ven, Pedro. Y cuando le dice ven, Pedro, él tenía que caminar por las aguas. Y dice que en el primer momento Pedro hizo lo mismo que Pablo, empezó a caminar de 10. Pero de repente empezaron a llegar diga conmigo, empezaron a llegar ¿qué cosa? Las pruebas. Y cuando empezaron a llegar las pruebas, Pedro dejó de hacer algo que Pablo sí lo hizo: seguir mirando al Señor. Y dice que cuando Pedro dejó de mirarlo al Señor, se empezó a hundir, dice en la palabra de Dios. Se empezó a hundir. Y mire, con respecto a esto, ¿cuál fue la prueba que tuvo Saulo? Que después el Señor lo llamó Pablo. Que de repente él se dio cuenta que cuando se levantó y empezó a caminar, él vio que estaba ciego. Dios lo había permitido y dejado que él quede ciego. ¿Saben qué horrible, qué feo para una persona, para él, porque él siempre acostumbró a estar independiente, a ser muy impulsivo, a hacer lo que sus convicciones tenía y a ir con... Y dice que quedó ciego el hombre. Y dice en la palabra de Dios, me gusta mucho esta parte de la palabra de Dios, y ustedes quiero que vayan leyendo un poco más adelante del libro de Hechos, capítulo 9, da un tip, algo muy, muy bueno para nosotros, para las pruebas. Dice que mientras Pablo lo llevaron a ese lugar ciego, él estuvo en esa casa y él se deprimió, él se puso mal. ¿Saben lo que nos dice en la Biblia que hizo Pablo en ese tiempo? A ver, al que sepa. Hay una palabra. Muy bien. Dice, vamos más fuerte. ¿Qué hacía Pablo en ese momento mientras estaba ciego y mientras estaba en esa casa esperando la instrucción de Dios y esperando que pase algo? Estaba orando. Estaba orando. Mientras pasaba ese momento, dice que Pablo dice que se puso a hablar con Dios, a orar su situación, su prueba. Estaba hablándolo con Dios. Y saben que yo me puse a pensar con respecto a eso. Y el primer punto era escuchar a Dios. Segundo punto era obedecer a Dios. Empezar a caminar en la voluntad de Dios, en lo que Dios me va enseñando. Pero de repente vienen las pruebas. Y hay diferentes pruebas. Pero ¿saben qué quiere hacer las pruebas con nosotros?
hacer que volvamos para atrás. Dice, porque de repente el Señor te dice, ahora que lo has conocido a Dios, ya no debes mentir. Cuando están con las pruebas, pasamos por las pruebas y Satanás nos empieza a decir, tenés que mentir, no te queda otra, que tenés que mentir, si no te va a ir mal. Cuando el Señor nos empieza a enseñar que debemos perdonar y de repente vienen las pruebas, cuando debemos poner el perdón en acción, como el Señor nos ha enseñado, viene Satanás y empieza a decir, no, ojo por ojo, diente por diente. Y empieza a hablarnos a nuestra mente y a nuestro corazón. Y de repente empiezan a venir las pruebas de enfermedades, de muerte. ¿Dónde está tu Dios? Y yo me ponía a leer algo que el Señor me había traído. Mire, Efesios, escuchen, los que están anotando, Efesios capítulo 4, desde el versículo 17 al 32. Versículo 17 al 32. Y desde Efesios capítulo 5, del 1 al 20. Yo lo he parafraseado un poco lo que el Señor nos empieza a enseñar acá. Y dice, ya no vivan como los que no conocen al Señor. O sea, las pruebas nos quieren hacer volver para atrás y que volvamos a la vida de antes. Eso es lo que quieren hacernos las pruebas. Las pruebas, las dificultades, quieren que nuestra fe, que nosotros no tengamos fe que en ese momento Dios tiene control, que Dios es soberano, que Dios es el Rey de Reyes, que Dios es el Señor de mi vida. Y lo que trata Satanás es que yo empiece a volver para atrás y a quejarme de Dios y a negarlo al Señor. Dice en Efesios capítulo 4, ya no vivan como los que no conocen al Señor, porque es volver a la confusión, es volver a una mente llena de oscuridad, es volver a una vida lejos de Dios, es volver a una vida lejos de los caminos de Dios, con una mente cerrada hacia Dios, con un corazón duro hacia Dios, con una vida sin vergüenza. Debemos vivir como Cristo nos enseña, que es la verdad, que es la vida, que es la bendición, que es la salvación de nuestra vida. Y dicen también en Efesios que debemos deshacernos de la vieja vida pecaminosa. Aquel que tenía un vicio, siempre Satanás y nuestra carne en un momento de prueba va a tratar de volvernos a que volvamos a tener el vicio. Y dice así, debemos deshacernos, dice acá, de la vieja vida pecaminosa. Debemos dejar que el Espíritu Santo nos renueve los pensamientos y las actitudes, poniendo la nueva naturaleza, la nueva vida en Cristo para ser semejante a Él. Y dice en la palabra de Dios, acá da unos cuantos ejemplos de cosas que debemos deshacernos. Y quizá el Señor en este momento está ministrando, porque esto es algo que nosotros, dice que Dios produce en nosotros el querer como el hacer su santa voluntad. Hay cosas que nosotros, dice en la Biblia, que nosotros debemos deshacernos. El Señor nos ministra, el Señor nos enseña, el Señor nos da una palabra, pero en nosotros está el decir, Señor, saca de mí. Dice, debemos deshacernos.
de las mentiras, del enojo. ¿Cuántos? Hay veces dice el Señor, nos enseña, mire, cuando llegamos a Cristo, el Señor nos dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y hay veces que pasamos días, semanas, años y quizás toda la vida enojado. Y dice el Señor, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y quizá el Señor, el Espíritu Santo, nos lleva a recordarnos de algo o de alguien que nosotros seguimos enojados. Que nosotros seguimos enojados con alguien. Esta persona yo no la puedo perdonar. Esta persona, y nosotros empieza el diablo a meter todas frases, eslogan, frases que se han quedado acá en la mente y que ya Cristo nos ha liberado. Porque hay frases, hay palabras que nos atan, que atan nuestra mente, pero el Señor nos hizo libres. Amén. El Señor nos hizo libres. Y nosotros debemos aprender a perdonar. Debemos nosotros echar los enojos, dice en la Biblia, debemos deshacernos del enojo. Porque ¿saben qué? Cuando usted no se deshace de los enojos, y ese enojo puede ser a un hijo, a un padre, a un hermano en Cristo, a los pastores. Hermano, dice en la Biblia que por obediencia nosotros debemos deshacernos del enojo. También dice en la palabra de Dios que aquel que robaba, no robe más. Y usted me va a decir, pero Juan Carlos, todos somos corruptos. Pero dice el Señor, vos no. Vos no. Dice la Biblia, es muy clara, dice, el que robaba, no robe más. Bueno, pero ese es el trabajo que tengo. No, hermano, no. Dice el Señor, todo es lícito, mas todo no conviene. Pero ¿cómo hago después? Si llego a dejar eso, ¿cómo voy a dejar? Confía en Dios. Porque esa ha sido la vida de Saulo. En medio de quedar ciego, él aprendió a confiar en el Señor. Dice en la Biblia que no hay justo desamparado ni simiente de justo que mendigue pan. Y yo tengo que aprender a confiar en la palabra de Dios. Porque cuando nosotros aprendemos a confiar en la palabra de Dios, podemos empezar a deshacernos de la porquería, de la basura. Dice, el que robaba, no robe más. El que era corrupto, no sea más corrupto. Dice en la Biblia, el que es malicioso, ya no sea más malicioso, sino sea un hombre como Dios, bueno, bondadoso. Dice en la palabra de Dios también que las malas palabras ya no tienen que estar en nosotros. Bueno, pero eso es normal. No es normal. El Señor nos enseñó, dice que nuestras palabras salen palabras de bendición o de maldición, palabras de vida y palabras de muerte. ¿Es así o no es así? ¿Es así, hermano, o no es así? Es así. La palabra de Dios es clara. Dice en la Biblia también que toda amargura. ¿Cuántos de los que estamos acá estamos viviendo tiempos de amargura siempre? Y dice el Señor, da gracia en todo. Da gracia. ¿Sabe qué dice el Señor? Que cuando el pueblo de Dios alaba, suceden cosas maravillosas. Entonces el diablo siempre va a estar queriéndote cautivar en la amargura, en la tristeza. Pero que nosotros, cuando empezamos a alabar a Dios, cuando nosotros empezamos a decirle, Señor, gracias, y lo hacemos en sacrificio, Dios empieza a transformar nuestras vidas.
Y ese vaso se empieza a llenar más de una mujer y un hombre de fe. ¿Amén? Amén. Dice en la palabra de Dios, todo aquel que tenga ira, todo aquel que sea un gritón, que ande con las griterías, todo aquel que sea de maldecir, todo aquel que sea malicioso, todo aquel que debe deshacer todo aquel que está en relaciones sexuales fuera del matrimonio. El Señor es claro. No, pero era un touch and go, una probadita. No, hermano. El Señor es claro. La palabra de Dios es clara. El cristiano es un hombre que anda en santidad. Es un hombre fiel. Diga conmigo fiel. Fiel. Tanto siendo soltero como casado. Es fiel al Señor. Amén. Es fiel. Y la palabra de Dios es clara. Dice también en la Biblia que no debemos andar en las inmundicias, en las perversiones. Dice que no debemos andar en las avaricias. Y ¿saben qué? Muchas veces nos damos cuenta. Pero eso yo soy así, yo soy avaro, yo soy mezquino. Y el Señor dice, yo no he sido mezquino con vos. Yo te he prosperado, yo te he bendecido. Entonces hay que deshacerse en el nombre de Jesús de la avaricia. ¿Y sabe cómo se deshace de la avaricia? Dice el Señor, es mejor dar que recibir. Es mejor dar sin esperar nada a cambio, porque nos hemos acostumbrado a no. Yo doy tanto, yo recibo tanto. No, dice el Señor, no. Es mejor dar que recibir. ¿Se acuerdan quién fue la mujer que el Señor la anotó ahí en la palabra de Dios? Nos dejó como un ejemplo de fe. Fue esa mujer que dio lo poquito, lo que ella tenía, pero era mucho. Y el Señor la puso como un ejemplo de la palabra de Dios. Tercer punto. Primero habíamos dicho escuchar al Señor. Hoy lo estamos escuchando. Amén. Hoy estamos escuchando al Señor, porque es palabra de Dios. Y usted después va a ir a la Biblia y va a decir, ¿tenía razón el hermano? Vamos a la palabra. Segundo punto, obedecer. Saulo empezó a obedecer en medio de las pruebas. Cuando más nos cuesta a nosotros obedecer al Señor es en las pruebas. Cuando la vida nos sonríe es fácil, pero en las pruebas el Señor nos manda a ser obedientes y a poner en práctica lo que Él nos está enseñando. Amén. Porque yo no tengo ninguna duda. A nosotros, miren, los predicadores nos pasa algo. Que antes de venir muchas veces, unos días antes, empiezan a haber problemas en la casa, empiezan a haber cosas raras. Es como, entonces nosotros ya sabemos que hay cosas que nos quieren desestabilizar. Pero el Señor nos ha enseñado a mantenernos firmes. Amén. Tercer punto. El tercer punto que en esta noche quiero enseñarle que hizo Pablo, Saulo de Tarso, que él cuando se vio ciego, él venció ese obstáculo, venció esa prueba y se mantuvo algo en lo cual nosotros muchas veces como pastores sufrimos mucho, que es la inconstancia. ¿Me entienden? Cuando un creyente es, hoy voy a la iglesia, hoy estoy con Cristo, mañana lunes no, recién voy a volver el mes que viene, hoy, esta semana voy al grupo de oración, pero voy a volver, me toca volver de nuevo para Semana Santa. ¿Y sabe qué? Nosotros cuando empezamos a jugar de esa forma, nos hace daño. Si hay algo,
Cuando usted se pone a leer del apóstol de Saulo, del apóstol Pablo, se pone a leer su vida, dice en la palabra de Dios que él estuvo hasta el último día de su vida en las cosas de Dios. Se mantenió, dice que él iba a ciudades y llegaba el momento que lo querían matar, así como él quería matar a otro, lo querían matar. Pero él agarraba y eso no lo amedrentaba, él agarraba y seguía a otras ciudades porque él tenía un objetivo. ¿Y saben cómo terminó Saulo? Dicen algunos historiadores que murió, que le cortaron la cabeza. Dice que así murió. Pero ¿saben cómo, cuando empecé el mensaje, cómo lo definía Pablo yo? ¿Cómo lo definí? Como un hombre yo no me acuerdo un hombre como un hombre degollado. Yo no me acuerdo como un hombre vencido. Quizá el mundo haya dicho, bueno, ya hemos terminado. Para nosotros no terminó. Para nosotros cada persona de fe marca pisada. Para nosotros cada persona que ha decidido en su vida seguirlo a Cristo en fe y mantenerse fiel y firme, dice que marca bendición, que marca camino, así como Juan el Bautista iba abriendo caminos para que otros conozcan a Cristo. Eso hace que nuestra vida esté llena de fe. Yo le voy a pedir a los músicos que vengan. Todo nació, este mensaje nació de la siguiente forma. Juan el Bautista decía, es necesario que yo mengüe y Cristo crezca en mi vida. Amén. Y ese es el deseo que tenemos que salir en esta mañana. En esta mañana, esa va a ser nuestra oración. Dice que los apóstoles agarraron y dijeron, Señor, danos más fe, danos más fe. Y en este día, nuestra oración, le vamos a pedir al Señor que Él sea lo más grande en nuestras vidas. Amén. Que Él sea lo más grande en nuestras vidas. Y vamos a orar. Vamos a orar. Hay una canción que vamos a ministrar en esta mañana. Y es la canción de que Dios es bueno. Y si estamos acá y quizá hay alguna palabra que hoy hemos dicho y decimos, bueno, yo estoy viviendo en eso, yo estoy viviendo en mentira, o yo estoy viviendo en relaciones sexuales fuera de mi matrimonio, estoy siendo un hombre infiel, una mujer infiel, o estoy viviendo en el odio, tengo rencor todavía. Diga conmigo, el Señor es bueno. El Señor es bueno. Y cuando Pedro dice que se estaba hundiendo en el agua, el Señor le dio una mano, lo levantó. Porque el Señor no quiere que nosotros nos hundamos. El Señor quiere darnos siempre una nueva oportunidad, siempre. Y en este día, en esta mañana, vamos a decirle, Señor, yo ya no quiero ser el Juan Carlos de siempre. Yo ya no quiero, no sé cuál es tu nombre. Yo ya no quiero ser el Víctor de siempre, la Anita. Yo no quiero ser, no sé cuál es tu nombre, pero decirle, Señor, ya no quiero ser igual. Yo quiero parecerme a Jesús. Yo en medio de la situación que me toca vivir con mi mamá, con mi esposa, con mi esposo, yo quiero ser como Cristo. Yo quiero tener el amor de Jesús. Yo quiero tener la paciencia de Jesús. Yo quiero tener la fuerza de Jesús. Yo quiero tener la determinación del Señor Jesús. Por eso, Señor, hoy te pido, aumenta mi fe. Aumenta mi fe. Vamos a ponernos de pie. Y vamos a pedirle que el Señor aumente nuestra fe.
Y la iglesia no va a cantar, van a cantar los chicos, porque vamos a cerrar nuestros ojos. Y el Señor con sus brazos de amor nos va a abrazar, porque Él nos ama, Él nos ha elegido y Él quiere seguir haciendo cosas maravillosas en nosotros. En cada uno de los que estamos acá quiere el Señor hacer cosas maravillosas. Dice que su obra no ha terminado en nuestras vidas, sino que Él nos quiere llevar de gloria en gloria, de victoria en victoria. Ya no quiere que volvamos para atrás, porque el Señor nos ama. Y todo aquel que se sienta amado por el Señor, levante sus manos a los cielos, levante manos santas, levante manos santas, levante manos santas. Señor, gracias. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Gracias porque me has traído hoy, Señor, porque hoy estoy escuchando y tú me amas, Señor. Quiero, Padre, caminar, quiero obedecerte. Quiero ser, Señor, un cristiano lleno de ti, de tu presencia, de tu amor, de tu bondad, Señor, mi Dios. Permite que el Espíritu Santo esté ministrando tu vida. Permite que el Espíritu Santo esté sacando toda obra de iniquidad. Dile al Señor: límpiame, Señor, límpiame. Todo lo que el Señor te ha revelado en este día que no es de Dios y que está trayendo a la tristeza al Espíritu Santo de Dios. Quizás tu falta de creer en el Señor está entristeciendo el Espíritu Santo de Dios. Ese enojo que lo tienes guardado está entristeciendo el Espíritu Santo de Dios. Esa falta de creer que Dios no hace milagros entristece al Espíritu Santo de Dios. Por eso en esta mañana hermosa, esta mañana de Dios, déjate abrazar por el Señor, déjate abrazar por el Espíritu Santo y dile en tu corazón: Señor, haz tu obra en mí, haz tu obra en mí. Vamos, haz tu obra en mí. Vamos, sí, Señor. Recibe del Señor, recibe el amor y la voluntad de Dios. Recibe. Vamos, sí, Señor. Sí, Señor. Gracias, Señor. Tu amor nunca me falla. Aleluya. Mi existir en tus manos está. Desde el momento en que despierto hasta el anochecer, yo cantaré de la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno, en mi vida ha sido tan fiel, con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Yo amo tu voz, Gracias, Señor. me has guiado por el fuego. Gracias, Señor. Tú cerca estás en la oscuridad. Aleluya. Te conozco como Padre y como amigo fiel. Mi vida está en la bondad de Dios. Alaba al Señor, alaba al Señor. Aleluya. En mi vida ha sido bueno. Gracias, Señor. Gracias, Señor. En mi vida ha sido tan fiel, con mi ser, con cada aliento, yo
Gracias, Señor. Gracias. En mi vida has sido tan fiel, con mi ser, con cada aliento. Yo cantaré de la bondad de Dios. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Gracias, Señor. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Todo lo que soy te lo entrego hoy. A ti me rendiré. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Vamos a orar, vamos a orar, vamos a orar, vamos a orar, vamos a orar. Porque Él es bueno. Él es bueno. Señor, perdona mis pecados. Perdóname, Señor, todo lo sucio que hay en mi vida. Perdóname. Límpiame, Señor. Quiero ser un creyente. Quiero, Señor, que Cristo crezca en mi vida. Quiero, Padre, en este día pedirte que, como Juan, Señor, quiero que cada día, Señor, mengue, Señor, mengue todo aquello, Señor, que no es tuyo. Y cada día quiero más de ti, Señor, que tú me llenes, Señor. Quiero vivir lleno del Espíritu Santo de Dios. Quiero vivir lleno de tu presencia, Señor. Quiero caminar en el amor. Quiero caminar en la paciencia. Quiero caminar en la verdad. Quiero caminar, Padre, en tu misericordia. Quiero caminar, Señor, cada día como tú me estás enseñando, Señor, como tú me has enseñado. Quiero creer en ti, Señor, cada día. Tú eres el Dios de los milagros. Tú eres Dios de poder. Tú eres Dios de... Señor, todas las cosas son hechas por ti, para ti, Señor. Por eso en este día, Señor, lléname de ti. Lléname, Señor, en este día mi oración es como Juan, Señor. Quiero que tú crezcas. Quiero que tú crezcas. Quiero que tú seas el Señor de mi vida, Señor. Quiero que tú seas el Señor, Padre. Y quiero seguirte hasta el último día de mi vida, Señor. Amén. Amén. Vamos, chica. Diga. En mi vida ha sido bueno. Vamos, iglesia, declare. Alabe al Señor. En mi vida ha sido Sí. tan fiel. Declara la fidelidad de Dios. Con mi ser, con Declara. cada aliento. Declara, sí, Señor. Saca tu alabanza. Saca tu alabanza. Alaba al Señor. Adora al Señor. Alaba. Alaba al Señor. Sí, Señor. Declara. En mi vida ha sido bueno. Sí, Señor. Gracias. En mi vida ha sido tan fiel. Con mi ser, con cada aliento. Yo cantaré de la bondad de Dios. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Todo lo que soy te lo entrego hoy. A ti me rendiré. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Porque yo soy Señor tu Dios, que te sostiene tu mano derecha. Yo soy quien te dice: no temas, yo te ayudaré. No temas, yo te ayudaré. El Señor, está el micrófono. El Señor está con nosotros siempre. Yo
Hay una familia acá, ¿no? Tenía a su hija cuadriplégica. Cuadriplégica significa que no puede mover ni los brazos ni las piernas. Y aparte había quedado como una bebé, una chica grande ya. Y pasaron los años y una vez esa mamá viene y me dice: ¿vos te imaginas, Pablo, que mi hija entre caminando por la iglesia? Y nosotros pedimos con la iglesia, pedimos el milagro. Desde esa terapia intensiva hasta después, no sé, 30 y pico de años. ¿Te imaginas vos? Y ella me decía: ¿te imaginas que ella entre caminando? El milagro que sería para la iglesia. Y yo digo: sí. Y seguimos pidiendo eso. Pero le digo, yo me acordaba de una palabra que le preguntaron al Señor: ¿por qué este es así? ¿Quién ha pecado en la familia? Y el Señor le dijo: